Yo creo que es muy importante, creo que es una magnífica oportunidad hablar de los 70 años de la publicación, son 70, ¿no? Los 70 años de la publicación de Caminos de Servidumbre. Porque hay que ver el momento en el que Hayek escribe este libro. 1944. Hay una eclosión en todo Occidente del pensamiento de Keynes. Estados Unidos estaba bajo los influjos del pensamiento de Keynes. La idea del economista sabio que iba a planificar era una idea que penetraba perfectamente en la época, porque era la época de la Segunda Guerra Mundial, donde toda la economía estaba planificada, donde había controles de precios en los Estados Unidos, en donde se había intervenido prácticamente toda la economía. No es extraño que al año siguiente, 1945, Winston Churchill, después de ganar la Segunda Guerra Mundial, perdiera las elecciones y ganara Clement Attlee en Inglaterra, donde se publica este libro. ¿Por qué? Porque los ingleses, como todo Occidente, estaban convencidos de las ventajas del socialismo, de las virtudes del socialismo. Que en 1944, este impertinente economista austríaco se hubiera atrevido a contradecir lo que sostenían la mayor parte de los economistas, lo que sostenían la mayor parte de los economistas norteamericanos y, por supuesto, los que manejaban el ejército de Estados Unidos. Hay una anécdota alemana de cuando después de la Segunda Guerra Mundial hay una crisis tremenda y están vigentes todas las ideas keynesianas del Estado como el gran facilitador de la economía y como el gran centro director y el gran planificador. Y Alemania estaba en medio del desastre horroroso de la guerra, habían perdido la guerra, año 48, una crisis horrenda, y los interventores norteamericanos llaman a un economista liberal que era Ludwig Erhard, que había leído y que había participado junto con Hayek de toda la teoría de los economistas austríacos y que sabía la importancia del valor de la libertad. Y lo llama, era un país maniatado por los aliados, un país controlado, intervenido por los aliados como consecuencia de la derrota tras la Segunda Guerra. Y entonces el jefe de los economistas norteamericanos, del ejército norteamericano, le dice a Erhard: mire, señor Erhard, usted va a hacerse cargo de la economía alemana, aquí hay unos ciertos controles, le advierto que la situación es tan mala que ni siquiera hay suficientes ataúdes para enterrar a los muertos, porque la crisis en verdad, todo estaba planificado en ese momento, estaba bajo el control de los grandes planificadores. Y Erhard estaba decidido a llevar la libertad económica hasta sus extremas consecuencias. Y cuenta en sus memorias, dice: pregunté si yo tenía autoridad en el ministerio, me dijeron sí, usted tiene autoridad. Dijo: bueno, lo primero que voy a hacer es echarlos a todos ustedes. Ustedes no saben lo que están diciendo, ustedes usan una palabra de nada. Dice: a los 6 meses Alemania estaba exportando ataúdes. Es la libertad que él introduce, la libertad de precios, la libertad de comercialización, la libertad de contratación, la libertad para tomar decisiones, es el corazón de las reflexiones de Camino de Servidumbre. Camino de Servidumbre tiene, por eso es el título, la idea esencial detrás del libro es que la planificación centralizada conduce inevitablemente a la dictadura y al control por parte del Estado. Que no se trata, y yo creo que Ricardo algo ha dicho de esto, que no se trata de la voluntad de unas cuantas personas dispuestas a subyugar, de alguna manera controlar la actividad de otras personas, que también hay algo de eso, pero que no, que es sencillamente la planificación, la idea de que hay unas personas que lo saben todo y que saben lo que debemos ganar y cuánto deben venderse las cosas y que hay que producir, que todo eso es una idea descabellada.
La idea de que detrás del mercado lo que hay es la libre voluntad de muchísimas personas que toman decisiones, porque es verdad, y ese es un razonamiento de Hayek en el que yo tengo mis dudas, es verdad que 850 personas de 1000 no se ponen de acuerdo, pero en el mercado, con cada una de las decisiones que va tomando cada cual, se va construyendo una enorme ecuación que nadie puede entender del todo, que nadie puede comprender del todo, pero que asigna los precios y asigna la riqueza de una manera mucho más inteligente y genera las posibilidades de crear riqueza. Eso está muy bien pensado y muy bien dicho por estos pensadores de la libertad económica y del liberalismo económico. ¿En qué yo creo que, bueno, efectivamente decir en 1944 eso era muy arriesgado? Había que esperar muchos años a que fracasara todo ese experimento socialista del keynesianismo o de las distintas variables del socialismo. Es verdad que Keynes lo que trataba era de salvar la economía libre y la economía democrática, pero la trataba de salvar con mecanismos de control y con la idea, a mi juicio equivocada, de que manipulando el presupuesto del Estado se podía de alguna manera determinar el crecimiento de las sociedades, que se enfriaban o se calentaban de una forma arbitraria, pero de esa forma arbitraria conseguía el mejorar de manera permanente a la sociedad, dotarla de pleno empleo y conseguir que no se produjeran los ciclos de crisis. Bueno, todo eso se demostró en la práctica que no era verdad, pero fueron necesarios de 44, 54, 64, 74, 30 años para que le reconocieran a Hayek el valor de sus ideas y el hundimiento de las ideas del socialismo que se había producido en la década de los 50 y en la década de los 60. Como resultado de estas ideas socialistas surge la CEPAL, surgen las ideas del Estado que va a proteger a la industria nacional, no el comercio, no el comercio libre, no la libertad económica, sino el control por parte de los comisarios y de los funcionarios. Pero todo eso fracasa, y fracasa en la década de los 60. Ya en el 74 le otorgan el premio Nobel. Me parece que es un acto de justicia, pero además es el reconocimiento de que las ideas principales de Hayek han funcionado y tienen razón. ¿En qué no estoy totalmente de acuerdo con Hayek? En su opinión, dicha varias veces, de que la planificación centralizada y el Estado poderoso conduce inevitablemente hacia dictaduras. No es cierto. El Estado sueco fue un Estado en donde primordialmente funcionaron las ideas del socialismo democrático hasta 1992. En 1992 hizo crisis el Estado sueco, tuvieron una inflación del 500%, tuvieron un alto nivel de desempleo, tuvieron una crisis tremenda. Pero como funcionaban los valores democráticos en esa sociedad, espléndida sociedad en otro sentido, tuvieron la capacidad de utilizar los recursos del pensamiento liberal para modificar el estado de bienestar sueco. E introdujeron mecanismos de libertad, introdujeron los vouchers, introdujeron al individuo en la economía. Los individuos empezaron a tomar las decisiones de dónde querían educar a sus hijos, de cómo querían curarse. Se redujo la presión fiscal, entendieron que era una superstición total la idea de que el desarrollo sueco se debía a la presión fiscal o que el igualitarismo o de alguna manera la falta o la menor o la mayor equidad era la consecuencia de la presión fiscal. Se dieron cuenta de que efectivamente era un país mucho menos desigual que otras naciones, pero no como consecuencia de la presión fiscal que los estaba matando, sino como consecuencia de que habían desarrollado un tejido empresarial de primer orden. Y como consecuencia de que existía ese tejido empresarial de primer orden, se podían pagar unos salarios muy altos y la desigualdad se reducía. Es decir, la clave estaba en la combinación de libertad, de empresa, de abrirle los brazos a los emprendedores, y cuando todo eso funcionaba de una manera adecuada, se producía el milagro del desarrollo. Que si no, que no es exactamente un milagro, es un mecanismo.
Y todo eso se lograba con los mecanismos del pensamiento liberal y fueron capaces de rectificar. De manera que Hayek tenía razón en todo, menos en la idea de que era inevitable el triunfo del totalitarismo y cuando se transitaba en el camino del control económico. Una sociedad podía rectificar si tenía los valores democráticos. Y lo empezaron a hacer. Y hoy en día, efectivamente, los partidos políticos de carácter liberal tienen unas enormes dificultades en llegar al poder. En Alemania, por ejemplo, prácticamente han desaparecido del Parlamento. Pero las ideas liberales han conseguido preñar a la mayor cantidad de partidos políticos. Los socialistas españoles, en general, las ideas primordiales del pensamiento liberal tienen una vigencia extraordinaria como consecuencia del enriquecimiento progresivo de ese pensamiento. Gracias.